Bien, hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en su canal, ¿verdad? AG Ingeniería. Gracias por estar acá. Desde luego, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a continuar entonces con el curso de precálculo, ¿verdad? Siempre con los conceptos de álgebra. Muy bien, entonces, ¿verdad? Estábamos en la sección, fíjense, estamos en la sección, ¿verdad? En la sección, ¿verdad? 1.1 de números reales, así que vamos a trabajar pues en esta parte, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues consolidar los conceptos que ya habíamos comenzado por ahí. Muy bien, chicos, entonces, ¿verdad? Vamos a ahora a explicar un poquito, vamos a explicar un poquito por acá, fíjense, ¿verdad? Algunas definiciones muy importantes que van a ocurrir pues aquí en álgebra y que vamos a pues, tener que manejar muy bien para poder nosotros, ¿verdad? Pues dominar algunas cosas que son muy útiles en álgebra. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de lo que pues se utiliza mucho, ¿verdad? Vamos a hablar de los números primos, ¿verdad? Vamos a hablar de números primos, concepto muy fundamental, ¿verdad? También que se utiliza aquí en álgebra. Entonces vamos a definir bien claramente qué es un número primo. Dice, un entero positivo p diferente de 1 es primo si sus únicos factores positivos son 1 y p. Entonces, ¿verdad? Quiere decir que al número p como tal, solo lo tenemos permitido para que sea número primo multiplicarlo por 1 y nada más, ya que pues en matemáticas y en el mundo de los números reales, ¿verdad? Hay ciertos números que se pueden, ¿verdad? Combinar para que me dé ese mismo número. Por ejemplo, vamos a escribir acá lo siguiente, mira, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, 12? Si yo tengo el 12. Este 12, pues claramente yo lo puedo multiplicar por 12 por 1, puedo multiplicar de la siguiente forma, 3 por 4, puedo multiplicar como 6 por 2, ¿verdad? Y en todos los casos, ¿qué va a ocurrir? En todos los casos ocurre que aquí me da 12, aquí me da 12 y aquí también me está dando 12, ¿verdad? Entonces, este número como tal, ese 12, yo lo puedo descomponer en más de una combinación de dos números, ¿verdad? Entonces, cuando ese número se puede descomponer en más de una pues combinación, decimos que no es número primo. Ok, y acá fíjate que el libro nos da una variedad de ejemplos, ¿verdad? Muy interesantes, una variedad de ejemplos muy interesantes, que son esos números de ahí. Dice, los primeros números primos pues, en la recta de los números reales son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Quiere decir que estos números no se pueden descomponer en combinaciones como el que acabamos de colocar ahorita, ¿verdad? Que es el 12. Entonces, fíjate en eso, muy importante. Okay. Por ejemplo, tenemos ahí al 12, ¿verdad? Al 2, fíjate, vamos a escribir acá el 2. Ok. ¿Qué pasaría con este 2? Vamos a escribirlo. El 2, ¿verdad? Solo se puede multiplicar por 1 y siempre me va a dar 2. El 3 también por 1 y me va a dar 2. Perdón, 3, ¿verdad? Y sería 3. Y sería 3. El 5 por 1, 5. Estos numeritos, ¿verdad? Que vemos acá, ellos solo se pueden descomponer de esa forma. No se pueden descomponer en varias combinaciones como los anteriores. Por esa razón, ¿verdad? Son números primos. Ok, entonces cuidado acá, ¿verdad? Uno cuando viene comenzando, uno tiende a pensar que el número primo tiene que ser impar y no es así siempre. Por ejemplo, fíjate, tengo varios números por ahí, ¿verdad? Como por ejemplo el 7, el 11, mira, el 13, el 17, son números primos. Y el 9, ¿qué pasa con el 9? El 9, a pesar de que es impar, pues el 9 tiene dos combinaciones, 9 por 1
y 3 por 3. Entonces, ¿verdad? Este no es número primo. Entonces ahí mucho cuidado. En cambio estos de acá arriba sí son números primos porque, ¿verdad? Solo se pueden descomponer como 7 por 1, 11 por 1, 13 por 1 y mira acá también, 17 por 1. Entonces de esa forma, ¿verdad? Yo verifico que un número primo lo identifico rapidito solo cuando se puede multiplicar por la unidad. Pues ya que la definición como tal está diciendo acá que tiene que ser un entero positivo diferente de 1. El 1 no es número primo porque por definición tiene que ser diferente de 1, ¿verdad? Pero si lo vemos así desde un punto de vista, ¿verdad? Fíjate, el número P sería este, y si lo multiplicamos por el mismo, pues aquí sigue siendo 1, me va a dar el mismo número original, pero por definición, ¿verdad? Al 1 no se le toma en cuenta para contemplarlo como un número primo, pero bueno, es parte de la definición, así que la vamos a respetar, ¿verdad? Vamos a respetarla. Bueno, entonces ahí está lo que es, ¿verdad? La definición de un número primo. Es muy importante esto, que lo manejemos bien porque, ¿verdad? Más adelante, en cuestiones de fracciones, los números primos van a jugar un papel muy importante en álgebra. Ok, los números primos van a servir para descomponer otros números que están compuestos, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que cuando se descomponen en números primos, esos números compuestos, ellos son muy útiles para, pues, hacer algún cálculo de alguna suma de fracciones o sacar un mínimo común múltiplo o un máximo común divisor, ¿verdad? De dos o más números. Entonces, los números primos van a jugar un papel muy importante. Bueno, luego aparece por acá el concepto, ¿verdad? De definición, el concepto de definición del teorema fundamental de la aritmética, que expresa que todo entero, dice por acá, vamos a borrar esto, para que no nos centremos únicamente en este otro concepto. Fíjense. Teorema fundamental de la aritmética expresa que todo entero positivo diferente de 1 se puede expresar como el producto de números primos en una forma y solo una, excepto por el orden de los factores. Algunos de los ejemplos son el 12, que ya lo estuvimos analizando, ¿verdad? El 126, fíjense que el 126 se puede descomponer en términos de otros números primos, 2, 2, 3 en caso del 12, ¿verdad? 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12. Aquí pues el 126 se descompone como el producto de 4 números primos. Y pues el 540, fíjense cuántos números primos tenemos en cuenta ahí, ¿verdad? Para poderlo descomponer. Entonces fíjense, estas descomposiciones que están viendo por acá, esas descomposiciones que están viendo por ahí, ¿verdad? Son las descomposiciones que vamos a tener que hacer cuando estemos sumando dos fracciones. Es decir, esta descomposición como tal que vemos acá, vamos a remarcarla. Esa descomposición y esta otra son descomposiciones de números compuestos, ¿verdad? Un número compuesto, pues, lo llamamos compuesto porque tiene por ahí, ¿verdad? Varias combinaciones de factores, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Se pueden descomponer ellos. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo típico acá. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Ok. Mira, esto nos puede servir cuando estemos sumando, por ejemplo, dos fracciones. Por ejemplo, yo quiero sumar la fracción 2. Vamos a colocar acá 2 sobre, un ejemplo, ¿verdad? Sobre 126 más 4, por ejemplo, sobre 540. Entonces hay que descomponer a este 126 y a este 540 en, ¿verdad? En descomposiciones de números primos para poder encontrar unas propiedades que se llaman máximo común divisor o mínimo común múltiplo, ¿verdad?
ahí dependiendo de lo que vayamos a utilizar para poder calcular, ¿verdad? Esto. En este caso sería el mínimo común múltiplo, el que ocuparíamos, pero para ello ocuparíamos descomponer todos estos numeritos en números primos. Así que, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos viendo el tema exclusivo de máximo o mínimo común múltiplo de dos números o más números, ¿verdad? Aplica para dos o más números. Entonces, de esa forma, mis amigos, ¿verdad? De esa forma podemos definir lo que es un número primo, ¿verdad? Y también el teorema fundamental de la aritmética, que volvemos a lo mismo y dice, expresa que todo entero positivo diferente de 1 se puede expresar como el producto de números primos en una forma y solo una, excepto por el orden de los factores. Ok, entonces, ¿verdad? Quiere decir que siempre, fíjense, comenzamos con las mitades, tercera, quinta, es decir, vamos en este orden siempre, con el 2, vamos a colocar acá mejor este o este. Fíjense, en este orden van las descomposiciones, 2, 3, 5, 7, onceava, treceava, 17ava, 19ava, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos descomponiendo los numeritos. Por ejemplo, si yo quisiese descomponer este número de acá, ¿verdad? Lo que hay que hacer es, pues, lo siguiente. Colocaremos la mitad acá, un 2, ¿verdad? Colocaríamos un 2 ahí, ¿verdad? Y sacamos la mitad de ese numerito. Me dice que es 63. A continuación, perdón, no va en ese lado, va en el otro, ¿verdad? Va en el otro lado. Entonces acá les pido disculpas, aquí iría el 63. Al 63 hay que buscarle si tiene mitad, porque es el número primo que, fíjense, debemos de buscar los números primos en este orden. 2, el 3, 5, 7, 11, 13. Y así sucesivamente, ¿verdad? La idea es que lleguemos hasta, pues, acá, lleguemos hasta el 1. Una vez llegamos hasta ahí, ya descomponemos todo el número. Entonces, ¿verdad? Pero esto lo quiero dejar para otro tema, que es el de mínimo común múltiplo, donde les vamos a mostrar cómo descomponer dos números, así como estos, ¿verdad? Utilizando el teorema fundamental de la aritmética para descomponerlos en números primos y de esa forma encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor ya en esos temas específicos. Entonces ahí, ¿verdad? Si me tienen un poquito de paciencia, en su momento vamos a llegar por ahí y ahí lo vamos a explicar con mucho más detalles. De momento, pues eso es lo que tenemos que saber. Bueno, y luego aparece por acá, vamos a definir lo que es un número racional. Fíjense, ¿qué es un número racional? Los números racionales hay de varios tipos. Vamos a escribir acá, números racionales, ¿verdad? Los números racionales. Ok. Es un número real que se puede expresar en la forma A sobre B. Observen, es un número que se puede expresar de la forma A sobre B, muchachos. Para comenzar. ¿Ok? A sobre B para comenzar. Donde A y B son enteros, pero nos ponen una restricción. ¿Cuál es la restricción? Pues hay que tomarla en cuenta. Que B tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo tenga en los números reales y lo quiera dividir entre 0, esto no está definido. No definido, ¿verdad? No está definido en matemáticas, ¿verdad? Entonces la división entre 0 no se puede ejecutar por simple lógica, porque imagínense que usted tenga 1.000.000 de lempiras y no tenga entre quién dividirlos, entonces, ¿entre quién los va a dividir si tiene 0 candidatos para dividir ese 1.000.000 de lempiras? Entonces, algo así es lo que está ocurriendo, ¿verdad? No tiene lógica dividir 1.000.000 entre nada. Usted puede dividirlo siempre que, ¿verdad?, tenga candidatos para poder dividir esa cantidad de dinero. Entonces, algo así está funcionando, o algo así, mejor dicho, está pasando con esta propiedad. Entonces, ¿verdad?, para que sea número racional, se puede escribir el número como una división de A sobre B con este B
distinto de 0. Es lo que me está diciendo aquí el contexto. Bueno, esa es una alternativa, ¿verdad? Que tenemos para los números racionales. Entonces acá lo que vamos a decir es lo siguiente, fíjense. Note que todo entero A es un número racional. Ok. Entonces, ¿verdad? Ya el libro nos está comenzando a mencionar cosas acá que vamos a bajarle un poquito a este, ahí por lo menos. Ok, fíjense, ya él mencionó a los enteros. ¿Qué quiere decir? Que un número entero es racional. ¿Por qué? Porque si yo tengo al 2, por ejemplo, este 2, chicos, perfectamente yo lo puedo dividir entre 1 y sigue siendo 2. Miren, por esa razón, aquí se cumple la división, ¿verdad? Se cumple la división. Se cumple la división de A sobre B porque tiene esa forma, pero, ¿verdad? 2 entre 1 sigue siendo 2, o sea, caemos en el mismo número entero como tal. Muy bien. Entonces ahí, ¿verdad? Mucho cuidado con lo que vamos a ir escribiendo por acá. Entonces, ¿verdad? Todo entero positivo, diferente. Perdón, no era ahí, ¿verdad? No era ahí lo que tenía que leer. Vamos a borrar esto. Estoy leyendo el teorema fundamental de la aritmética. Estamos leyendo acá abajo, ¿verdad? Dice que todo entero A, aquí, chicos. Ahí, ¿verdad? Todo entero A. Vamos a borrarlo de arriba, pues para que no nos confundamos. Vamos a borrar todo esto. Y ahí nos queda. Y nos quedamos con la cantidad A sobre B. Ok, entonces todo entero ya sabemos que es un número racional. Ok, dado que se puede expresar de la forma A sobre 1, ¿verdad? Que es lo que acabamos de explicarles aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí en esta parte. Yo puedo escribir el número entre 1. Ok, todo número real se puede expresar como decimal y las representaciones decimales para números racionales son finitas. Ojo acá, son finitas o no finitas y periódicas. Vamos a ver, entonces aquí hay dos conceptos. Aquí hay dos conceptos en uno. Vamos a representarlos bien. Fíjese, la repetición, dice acá, las representaciones decimales para números racionales son finitas. ¿Qué quiere decir? Que esos decimales en algún momento se terminan. Por ejemplo, 5 cuartos, que es este número de acá. Ese 5 cuartos que ven ahí, tiene unos decimales que no avanzan y se quedan en 1.25. Entonces, ¿verdad? Podemos decir acá que otra propiedad de los racionales es que tienen terminales tienen, mejor dicho, decimales terminales. Es lo que quería escribir acá. Tienen decimales terminales, ¿verdad? No se alcanza a leer ahí. Vamos a tratar de dejarlo mejor de otra forma. Okay. Terminales. Ahí está un poquito. Ok, tienen decimales terminales. Y la otra situación que puede ocurrir es que, ¿verdad? Tengan decimales no finitos, es decir, no terminales, pero esos decimales son periódicos, como este de acá, miren. Fíjense ese número racional. 177 sobre 55 es racional de entrada porque está dividido de esta forma, ¿verdad? Está dividido de esta forma, muchachos. 55. Que se puede aproximar como 3.21 81 81. Hay un 8 por acá. Entonces lo que yo observo es que el patrón se va repitiendo, entonces eso lo convierte a él en un número racional también. Entonces, ¿verdad? Cuidado con estas definiciones que acabamos de dar acá. Entonces, fíjense, un número racional puede ser escrito de 4 formas. Esta de acá, como una división, como un entero como tal,
con decimales terminales o con decimales no terminales, pero que son repetitivos, ¿verdad? Entonces ahí, de esa forma, los números racionales se pueden identificar así, ¿verdad? A simple vista, cuando ya los veamos en un grupo de números que se nos presenten. Bueno, entonces, ¿verdad? Aquí el libro pues también nos regala algo muy bonito, que por ejemplo, cuando veo que el patrón se va repitiendo, 21, 81, 81, 81, 81, ¿verdad? O 2, 18, ¿verdad? Vemos que el número que se repite es el 18. El 18 es el número que se está repitiendo. Este 18 que ven acá. Entonces, ¿verdad? Ese 18, el libro, para no repetirlo y escribirlo tanto, pues lo que hacemos es que a ese número que se repite varias veces, se le coloca una línea, ¿verdad? Como en este caso, se le coloca una línea en la parte de arriba, únicamente para, pues, indicar que ese número está repetido muchas veces, ya que no va a caber en el display de nuestra calculadora. Bueno, amigos, y para terminar el video, ¿verdad? Aparece por ahí lo que son los números irracionales. Estos números irracionales son números que tienen decimales, pero su patrón no es un patrón repetitivo, ni tampoco es un patrón que se termina así tan rápido como este número de acá. Fíjense como este número, ese 1.25 se termina en punto 25, no hay más decimales, por lo tanto él es un número, ¿verdad? Es un número racional. A diferencia entonces de los irracionales, estos no tienen, digamos, patrones repetitivos, ni tampoco tienen patrones terminales. Por ejemplo, son números irracionales las raíces que no son exactas. ¿Como cuáles? Como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 11. Todas estas raíces que son inexactas, ¿verdad? No son números racionales. A diferencia de que si yo tengo raíz de 25, raíz de 4, raíz de 16, ¿verdad? Estas raíces que están en color rojo sí son exactas, entonces estas prácticamente conducen a números racionales. En cambio, las que están en color negro, que son estas de acá, me van a conducir a números irracionales, ¿verdad? De esa forma los podemos también identificar a simple vista. Y si no nos lo dan como una raíz, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense este número, un número muy especial en matemáticas, el número pi, que se aproxima de la siguiente forma. Vamos a sacarlo aquí en la calculadora. Tengan su calculadora siempre a mano en estas clases, chicos, para que ustedes puedan ir comparando todo. Fíjense, el 3.14, 15, 92, 65 y 4, ¿verdad? Estos números que ven acá a la derecha del punto, que es este punto que está por ahí, esos numeritos en ningún momento se repiten, y ese patrón, ¿verdad? No es repetitivo, y tampoco los decimales terminan. Yo solo escribí eso porque son los que la calculadora me permite ver en el display, pero si el display fuese infinito, ese número se prolongaría aún más en la pantalla de mi calculadora. Ok, amigos, entonces de esta forma llegamos al final de este video. Yo deseo de todo corazón que, ¿verdad?, hayan tomado nota, y cualquier duda que tengan sobre el video, ¿verdad?, o algún comentario que ustedes quieran hacer o agregar, será bienvenido, ¿verdad? Ya que pues estos videos son para ustedes, y ustedes pueden perfectamente dar su punto de vista, ¿verdad? Y si me he equivocado en algo, pues es de humanos corregir, y también, ¿verdad?, estamos con toda la humildad para, pues, también recibir sugerencias y recomendaciones de parte de ustedes también. Bueno, recuerda suscribirte si no lo has hecho, ya que con eso me ayudas, y también, ¿verdad?, de esa forma no te perderás lo que son, ¿verdad?, nuevos videos que estamos subiendo aquí al canal, para que tú puedas, ¿verdad?, de esta forma también ir entendiendo e ir, ¿verdad?, avanzando
en el mundo del álgebra. Estamos con conceptos fundamentales de álgebra y, ¿verdad? Este es el tema, lo puedes ver acá arriba, mira. La sección se llama de esa forma, conceptos, acá arriba, fundamentales del álgebra, y estamos en la sección 1.1, donde estamos, ¿verdad? Hablando de números reales. Ok, en el siguiente video vamos a clasificar ya los números reales, ¿verdad? De acuerdo a un, digamos, esquema o un bosquejo de cómo ya los números se clasifican para que ustedes ya puedan aprender a identificarlos de una vez, ¿verdad? Y cuando les pidan que clasifiquen los números, ustedes ya sepan cómo se clasifican los mismos. Bueno, mis amigos, hasta aquí llega este video. Cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Con su permiso. Dios les bendiga.